Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alicia Elena Garmendia Castillo. Este es mi proyecto final, el video de la materia de Sociolingüística de la Lengua Española de la Universidad IEXPRO en la fecha del 20 de diciembre de 2022. Es mi octava actividad. Voy a hablar un poco de lo que es las variaciones lingüísticas. Variedades de uso de la lengua. En esta parte, la variedad lingüística es el conjunto de las distintas manifestaciones que adopta la lengua dentro de un contexto de relación intersubjetiva, es decir, la variedad del uso de la lengua la podemos definir como la disposición que adoptan los elementos lingüísticos dentro de una especificidad cultural. Llega a suceder que cuando hay distintos idiomas que llegan a conocerse o a encontrarse, es cuando podemos encontrar este tipo de variedades. Algunas veces tenemos las normas. La norma, por lo general, o su significado, su definición, es donde la palabra norma es utilizada con frecuencia para indicar lo que es bueno, lo que es malo, cuando lleva prejuicios sesgado hacia la ética, lo cual complica aún más la determinación de cada una de las posibles clases de normas lingüísticas y a continuación veré las más estudiadas. Tenemos la norma lingüística, la norma sociolingüística y la norma académica. En pocas palabras, la norma lingüística más que nada se da con respecto al mayor prestigio dentro de la sociedad. En la norma sociolingüística, esta se da cuando es aceptada por aquella parte que le da el reconocimiento. Y la norma académica ya se da de forma institucionalizada y con una forma más prestigiosa. Es cuando utilizamos las expresiones del uso cuando utilizamos la REA o la Real Academia Española. Algunas variedades regionales se pueden dar con respecto a la sociedad y corresponde a lo que comúnmente se denomina dialecto o variantes dialectales. También se refiere a las distintas modalidades que adoptan la lengua dentro de los distintos contextos geográficos y o sociales. El ejemplo de estas son las expresiones como aquí en la zona de Michoacán, cuando uno se refiere a la idea de unas tierras para mis hijos, por lo general la gente de los ranchitos mencionan expresiones como tengo un pienso de tener unas parcelas para los guachillos. Esas son palabras que son muy utilizadas en la zona. Hablando de un poquito de variedad mixta, los pidgins más que nada se dan o aparecen cuando dos o más grupos de personas con diferentes lenguas nativas que no conocen ninguna lengua en común, pero conviven en un mismo territorio, necesitan comunicarse, por lo que se crea como un tipo de idioma nuevo. Este surgió de la combinación que se da de forma espontánea. Se llegó a crear en la época de la esclavitud, del comercio y de las colonizaciones. Y se trata de aprender de un idioma dominante, se da con respecto a un idioma dominante de forma espontánea para poder comunicarse y se utiliza por un periodo muy prolongado. Con respecto a los pitchings, igualmente en la zona michoacana, a mí me tocó la zona de la laguna, así le mencionan, rumbo a las orillas de Pátzcuaro. En Michoacán se utiliza mucho el dialecto del purépecha. Y en esta zona de la laguna, las personas combinan el purépecha con el español. Me tocó como experiencia propia, ahora sí que vivirlo en un momento dado de mi vida, en donde por cuestiones del azar me tocaba vender nieve. Y en esa zona los niños cuando salían a comprar,
ellos adoptaban su purépecha que se enseña en casa, combinándolo con este español, como ya lo mencionaba. Y ellos, en lugar de decir un helado de vainilla, decían helado vanilla. Entonces, combinaban esta parte, a lo mejor de su dialecto natural con el español. De la misma manera, habían muchas expresiones que hacían ese tipo de combinaciones. Otro ejemplo muy parecido a este de los pidgins es algo que nosotros hemos visto o visualizado en películas animadas, como el ejemplo de los Minions. Estos personajes o esta característica de los muñequitos amarillos con los ojotes y con los lentes grandototes, el creador de este personaje o de estos personajes menciona que su dialecto que les crea, porque les crea un pidgin a partir de español, inglés, portugués, alemán y otros tantos idiomas más. Sin embargo, la combinación de estas, por ejemplo, al helado le dicen gelato, el hola es el bola, eh, por decir algunos ejemplos. Entonces, este pidgin se transforma en un dialecto criollo ya cuando se normaliza o se hace parte de la sociedad. El pidgin prácticamente, pues sí, se crea de forma espontánea para poder tener esa comunicación. Y el criollo ya es ese idioma que se creó, pero ya institucionalizado o ya usado formalmente. Algo parecido es en la zona de Canadá, en donde el francés y el inglés están combinándose mutuamente todo el tiempo y se crea un criollo en donde ya sus documentos tienen que venir en ambas partes, ¿no? Donde hay lugares donde tienen que combinar tanto el inglés con el francés y se vuelve el criollo de la zona. De la misma forma, hay varios países donde se utiliza esta forma. Bueno, esto fue todo por mi parte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alicia Elena Garmendia Castillo. Espero que tengan una muy bonita noche y muy bonitas fiestas. Muchísimas gracias. Hasta luego.